El 24 de septiembre de 1812, el patriota Ejército del Norte, bajo las órdenes de Manuel Belgrano, venció a los realistas en la batalla de Tucumán. La derrota española no solo detuvo el avance de las tropas del rey en las provincias del norte del Río de la Plata, también tuvo consecuencias políticas en el seno de la revolución. En Tucumán, Belgrano desobedeció las indicaciones del primer triunvirato. Los triunviros le habían ordenado al ejército del norte replegarse sobre Córdoba para proteger a Buenos Aires. Sin embargo, el general Belgrano decidió dar batalla para proteger a los pueblos del norte que quedarían a merced de las atrocidades realistas. El día 6 de octubre llegó la noticia del triunfo de Belgrano en Tucumán. La victoria patriota dejó sin sustento político al triunvirato y esa misma noche arrancó el complot para derrumbarlo. Bernardo de Monteagudo era una de las cabezas civiles de la Asonada y José de San Martín, uno de los líderes militares. Los sectores más proactivos de la revolución convocaron al Cabildo de Buenos Aires y los regimientos se movilizaron rumbo a la Plaza de la Victoria. El ejército apoyó a los revolucionarios. Francisco Ortiz de Ocampo se posicionó con la infantería, Manuel Pinto acudió con la artillería y José de San Martín hizo lo propio con su regimiento de granaderos a caballo. El cabildo procedió a votar un nuevo triunvirato. Los jefes militares propusieron a Juan José Paso, Antonio Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña, que fueron aceptados. La principal medida del segundo triunvirato fue convocar a la Asamblea del año 13 para profundizar la revolución y declarar la independencia. Así la Asamblea decretó la libertad de vientres, que otorgó la libertad a los hombres y mujeres nacidos de esclavas, eliminó los títulos de nobleza, liberó a los indígenas del tributo, abolió el uso de las torturas y puso fin al tráfico de esclavos. En cuanto a lo militar, el segundo triunvirato abandonó la estrategia de repliegue y optó por otra más ofensiva, cuyo objetivo era atacar al enemigo en las provincias del norte del Río de la Plata. De esta manera, en el frente norte se reavivó al ejército liderado por Belgrano con nuevas tropas y armamento. El gobierno central aceleró el adiestramiento de nuevas unidades en Buenos Aires y remitió al batallón número 1 de Patricios una fuerza de 500 veteranos criollos. También se enviaron unos 250 hombres de la guarnición de Buenos Aires y 25 artilleros con 1000 tiros de cañón y 25 quintales de pólvora. Además, se hicieron envíos en dinero y se proveyó de armamento, municiones, vestuario y otros elementos fundamentales. Por su parte, Belgrano reorganizó a su tropa en Tucumán. En 4 meses, aquella improvisada caballería tucumana se había transformado en una poderosa fuerza de choque para abrir los flancos enemigos en futuras batallas. Una de las medidas más importantes del general Belgrano en ese tiempo fue el desarrollo de la industria militar. La tarea primordial del taller fue la de reparar los miles de fusiles que se habían tomado a los realistas en la batalla de Tucumán. También se fabricaron puntas de lanza, armas blancas y algunas espadas. Para comienzos de 1813, Belgrano ya contaba con unos 3000 hombres en condiciones de emprender la campaña y de sostener un combate en regla. Lejos había quedado aquel grupo de hombres con la moral baja y sin armas ni preparación que el general había recibido en Yatasto hacía menos de un año. Luego de la derrota sufrida en Tucumán, Pío Tristán, el jefe realista, se fortificó en Salta a la espera de los refuerzos que venían del Alto Perú. En los primeros días de enero de 1813, Belgrano puso en movimiento al ejército del norte. El avance fue lento para no agotar a las tropas en pleno verano. A partir del 9 de febrero, las tropas comenzaron a vadear el río Las Piedras con el objetivo de cruzarlo y alcanzar la ciudad de Salta a través del camino tradicional.
Una vez que atravesó el río Las Piedras, Belgrano ordenó avanzar para sorprender a Pío Tristán, quien no esperaba un ataque en época de lluvias. El 13 de febrero, a orillas del río Juramento, el ejército patriota juró frente a la bandera albiceleste que Belgrano había creado meses atrás en Rosario. El jefe realista contaba con 3.400 hombres y unas 10 piezas de artillería, 8 de A4 libras y 2 de A2. Por su parte, Belgrano contaba con 3.000 hombres y 12 piezas de artillería. El ejército del norte iba delineando lo que sería una característica general de los ejércitos de la independencia, la de combinar los soldados de las tropas regulares con fuerzas irregulares como gauchos y paisanos. Mientras el 13 de febrero, parte del ejército patriota continuaba la marcha por el río Juramento, el 14 de febrero, el regimiento de dragones de la patria tomó por sorpresa el fuerte de Cobos. Tristán, sorprendido por el avance patriota, fortificó el portezuelo, que era la puerta de ingreso hacia Salta. El portezuelo, un cañón natural al este de la ciudad de Salta, y la única entrada a las ciudades del Tucumán, está ocupado por el ejército realista. Intentar un ataque por esta zona condena al ejército patriota a una muerte segura. Apolinario Saravia es salteño y capitán del ejército patriota. Habiendo crecido en la zona, conoce un camino alternativo para entrar a la ciudad. No es un camino fácil para un ejército entero, sobre todo debido a las copiosas lluvias que han caído en los últimos días. Pero Belgrano decide asumir el riesgo y logra el efecto deseado. Lleva el combate a un terreno plano, un campo abierto sin cuestas ni desfiladeros, donde no es esperado por el ejército realista. La victoria está para cualquiera. Pero la estrategia no fue fácil de desarrollar, porque una lluvia torrencial complicó el paso de las tropas patriotas por la quebrada. La marcha fue penosa y debieron sortear hondos barrancos de agua desde el fuerte de Cobos hasta la casona de Castañares, lo que significaba casi el total de la quebrada de Chachapoyas. El 18 de febrero, los miembros del ejército patriota descansaron en los alrededores de la casona de Castañares, preparándose para la batalla. Al amanecer del 19 de enero, el ejército ya se encontraba al norte de la ciudad. El frente de batalla había cambiado para los realistas. La estrategia de Belgrano obligó a Tristán a mover sus tropas desde el sur de Salta hacia el norte de la ciudad. El 20 de febrero amaneció sin lluvias y soleado. Al frente de los soldados y por primera vez se elevaba la bandera celeste y blanca en combate. El gobierno central aún no había oficializado el uso de dicha bandera, sin embargo Belgrano decidió utilizarla igual. Cerca del mediodía comenzó la batalla. Belgrano desplegó sus tropas de derecha a izquierda de la siguiente manera. La caballería al mando de Cornelio Zelaya, seguidos por los cazadores de Dorrego y los pardos y morenos bajo las órdenes del coronel José Superí, luego el regimiento número 6 a cargo del sargento mayor Carlos Forest y el regimiento número 2 comandado por Benito Álvarez. Cerraba la línea otro escuadrón de dragones de caballería al mando del coronel Antonio Rodríguez. A la derecha de cada columna de infantería se colocaron baterías de 2 cañones cada una. Por su parte, a retaguardia quedó el regimiento número 1, liderado por el sargento mayor Diego Balcarce. Tristán desplegó su gente de la siguiente forma: la artillería por delante de las líneas, 2 grupos de caballería cerrando por los flancos, detrás de ellos una primera línea de infantería y detrás una segunda línea de infantería con 2 batallones. Sobre el costado derecho de los realistas quedó el Cerro San Bernardo, que impedía efectuar movimiento por aquel flanco. El mayor general patriota Díaz Vélez, jefe de la caballería, fue herido en el muslo izquierdo mientras recorría la línea arengando a las tropas. Su lugar en el mando lo ocupó Dorrego. El
El combate se inició por la derecha patriota. Celaya y Dorrego combinaron ese ataque. Chocaron contra la caballería española y debieron retroceder. Los realistas habían colocado 200 tiradores que estaban en la falda del Cerro San Bernardo. Belgrano dispuso que la sección los atacase. La ofensiva patriota fue contenida por los españoles. Mientras esto ocurría, el jefe patriota le ordenó a Dorrego que avance y se lleve por delante al enemigo. Dorrego, al frente de su infantería y con el apoyo de caballería, cargó nuevamente, con tanta furia que toda el ala izquierda realista se replegó hacia la ciudad. En aquel instante, Mariano Benítez, comerciante salteño, arrebató al alférez la bandera real, aunque recibió un sablazo. Tristán ocupó con los 2 batallones de su segunda línea el hueco dejado por la estrepitosa huida del ala izquierda, que era perseguida hasta la ciudad por la caballería criolla. Por el centro de la batalla, las columnas de Forest, Superí y Dorrego perseguían a los realistas hasta la ciudad de Salta. Con toda la línea enemiga rota, Belgrano marchó en persona al frente de la reserva sobre el flanco derecho de las fuerzas enemigas cercanas al Cerro San Bernardo. Allí se produjo un fuerte intercambio de disparos entre el batallón español Real de Lima y el de Patricios de Buenos Aires, que culminó con los realistas replegándose hacia la ciudad de Salta. Los españoles huyeron hacia la ciudad y se ocultaron en la iglesia de la Merced. Los patriotas los persiguieron hasta el templo y luego de reducir a los realistas, lo ocuparon. Tristán envió al coronel Felipe Laera para pactar la rendición. La batalla de Salta estaba terminada. El mismísimo Belgrano decidió las condiciones para la rendición final de las tropas enemigas, y su decisión fue absolutamente novedosa e inesperada. El resultado de la batalla fue contundente a favor de los patriotas: 481 muertos y 114 heridos realistas. Además se tomaron 2.776 prisioneros. Las tropas patriotas tuvieron 103 muertos y 433 heridos. Al concluir el día, del día 20, cuando ya el ejército patriota prácticamente se había llevado puesto al ala derecha realista, que era la que más resistencia opuso, y los infantes patriotas habían invadido la ciudad de Salta, todas las calles, tomando prácticamente los edificios públicos y arrinconando al ejército de Pío Tristán sobre la plaza principal de la ciudad de Salta, donde se habían atrincherado. Entonces ya quedaba prácticamente todo listo para hacer el asalto final. En ese momento, el general Pío Tristán, viéndose prácticamente perdido, decide enviar un parlamentario al general Belgrano para solicitar una capitulación honrosa. Y es ahí que elige a uno de los ayudantes que tenía, que era un coronel, un oficial de alto rango, y un coronel, fíjate vos, curiosamente, un coronel español, llamado Felipe Laera. ¿Por qué digo curiosamente? Porque prácticamente casi todo el ejército realista estaba conformado por americanos, por altoperuanos o peruanos, no tanto por españoles. Los españoles eran muy pocos y recién vinieron en masa posteriormente, muchos años después. Como te decía, este coronel, a quien manda a parlamentar con Belgrano, nos cuenta el general Paz en su memoria, que fue un testigo presencial de los hechos, que tenía prácticamente un semblante de terror, de espanto, que estaba vestido, embarrado entero prácticamente. Su uniforme ni se lo veía, porque decía que era directamente un frac azul y unos galoncitos de coronel en la botamanga, que era lo único por lo cual se sabía que era coronel. Y venía aterrado porque la propaganda realista había hecho correr la voz de que los insurgentes, es decir, los patriotas, eran realmente unos sanguinarios. Le tenían mucho miedo, sobre todo a los gauchos. Los gauchos habían adoptado mucho el bando, se pasaba mucho el bando patriota, y cada vez que capturaban a un soldado enemigo se enseñaban mucho con él. Entonces tenía mucho miedo. Y vos fíjate que acá era español. Con más razón tenía mucho más miedo de que le hagan cualquier cosa. Entonces iba a tranco, vacilante con su caballo. Nos cuenta el general Paz que para llevarlo a conferenciar con Belgrano le vendaron los ojos para que no supiera dónde estaba instalado el cuartel general de Belgrano. Belgrano
no estaba en la ciudad, él estaba afuera, y cuando lo llevaron a la era dice que estaba con una cara, como te decía, de espanto, y entonces General Paz, que estaba ahí presente entre los oficiales de Belgrano, dijo, bueno, ya la victoria prácticamente es nuestra, pero vamos a ver qué dice este señor. Lo hacen desencillar del caballo, baja, tenían los ojos vendados, lo hacen colocar de espaldas a las tropas que estaban formadas para que no vea bien que estaba ubicado el cuartel general de Belgrano, por las dudas, es lo que se hace en estos casos, un parlamentario. Se le quitaron las vendas de los ojos y se lo puso enfrente el general Belgrano. Pero no lo conocía, y además Belgrano tampoco tenía los uniformes entorchados de general, como para que uno sepa, bueno, ahí está el general. Tenía una levita, digamos, sencilla, nada más. Y cuando lo vio que tenía enfrente, le preguntó así, medio con miedo, medio con... ¿Tengo el honor de hablar con el general Belgrano? Y Belgrano le dije, sí, efectivamente, ¿en qué lo puedo ayudar? Y comenta Paz de que ahí prácticamente se puso muy mal la era, con mucha vergüenza, habló muy bajito, porque hasta le daba vergüenza. Pedir la capitulación de sus tropas. Exacto. Y no se sabe muy bien qué es lo que dijo, pero sí Belgrano, que habló con voz alta, para que escucharan todos, dijo en ese momento a la era, que no se haga problema, coronel, me da mucha pena haber visto tanta sangre americana derramada en esta jornada, dígale a mi amigo el general Tristán de que estoy pronto a otorgarle una honrosa capitulación para evitar este baño de sangre. Entonces en ese momento la era retomó un poco más el ánimo, porque estaba muy desanimado. Se alegró un poco de saber que su vida iba a ser garantizada por el general Belgrano, subió a su caballo y volvió a lo de Tristán para darle el parte de que Belgrano había aceptado la capitulación. Y la pregunta es, ¿por qué Tristán? Porque aún le quedaba todavía posibilidad de hacer una resistencia bastante importante, porque le quedaba mucha tropa en el centro de la ciudad, se rindió. ¿Por qué no decidió seguir confrontando o enfrentándolo a Belgrano? Y nos cuenta el general Paz que las 7/8 partes del ejército de Tristán estaban prácticamente aterrorizados. Se habían refugiado porque tenían miedo. ¿Qué es lo que tenían miedo? Era la misma propaganda realista que les jugaba en contra. Tenían miedo de que las represalias de los patriotas y de los gauchos tenían terror, tenían espanto, se ensañen con ellos y los degüellen a todos, que se haga un baño de sangre tremendo en la batalla, en la misma ciudad de Salta. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de los soldados? Desertaron de defender la plaza y se refugiaron en las casas de aquellos que ellos pensaban que eran patriotas. Se imaginaban de que, siendo patriotas, los soldados patriotas los iban a respetar, no iban a entrar allí a profanarlas, ni a matarlos, ni nada por el estilo. Y se refugiaron también en las iglesias del centro de la ciudad de Salta. Nos cuenta el general Paz que estaban llenas de soldados, desertores que habían escapado, realistas, de niños, de mujeres. La ciudad de Salta básicamente era muy realista, ¿sí? Muy conservadora. Sí, era muy conservadora, sí. De ancianos y de hombres que no querían saber nada y buscaron cómo salvaguardarse en las iglesias de Salta. Ahora, nos cuenta el general Paz que durante la tarde, ya prácticamente terminando la jornada del 20 de febrero, se tienen que acordar los puntos de la capitulación, en qué va a consistir la rendición del ejército realista y en qué se compromete cada una de las partes. ¿En qué consistía esa capitulación, básicamente? En primer lugar, en que el ejército realista se tenía que rendir, tenía que entregar todas sus armas, todos sus pertrechos, sus banderas, sus municiones, todo lo que sea de propiedad pública, se les llamaba. Es decir, por ejemplo, los músicos tenían que entregar sus instrumentos, los artilleros tenían que entregar los cañones, las municiones, la pólvora, los soldados tenían que entregar sus fusiles, sus sables. La infantería haría lo suyo, exacto, la caballería haría lo todos suyo. tenían que hacer lo mismo. ¿Cómo se iba a instrumentar eso? Bueno, iba a ser el día siguiente, a la mañana, donde el ejército realista iba a salir a tambor batiente con todas sus banderas desplegadas. Esa era realmente la honrosa capitulación, es decir, se les iba a rendir los honores al ejército que se rinde, que iba a ir recorriendo las calles hasta llegar a donde estaba, se fijado el punto de que a medida que van pasando por frente donde estaba el general Belgrano, iban a ir dejando en el suelo las banderas, las municiones, los armamentos y demás. Ahora bien, hasta el día siguiente que iba a ser eso, iba a quedar todo congelado como estaba, es decir, el ejército patriota mitad fuera de la ciudad y mitad dentro de la ciudad, en las posiciones que ocupaban hasta el momento del cese del fuego, porque en el momento que Belgrano da la orden y Tristán también, se terminaron las hostilidades, no había más disparos, no había más enfrentamientos entre los distintos contendientes. Un cese de fuego. Un cese del fuego. Y otro párrafo también de la capitulación fue que los prisioneros, que ya cada una que tenían, tanto los patriotas como los realistas, iban a quedar en poder de cada uno, salvo, digamos, los tenían prisioneros hasta ese momento. Los soldados que se rindieran, Belgrano les iba a dar la libertad para que pudieran volver hacia su tierra de origen
con la promesa de no volver a tomar las armas contra las Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante la noche del 20 de febrero, los dos ejércitos permanecieron expectantes uno frente al otro, ocupando las mismas posiciones que habían dejado al momento de acordarse esta capitulación. Fue una noche tensa, donde el general Paz reconoce que nadie pegó un ojo, poco la desconfianza por un lado de los realistas de pensar que los patriotas no iban a cumplir con la palabra empeñada, y por el otro la emoción que los embargaba, que eran los patriotas, de saber que habían tenido una victoria completa bajo las órdenes del general Belgrano. Esta tensión desapareció con los primeros rayos del 21 de febrero de 1813, donde nos cuenta también Paz en sus memorias que mientras el ejército realista en formación hacía abandono de la plaza, las tropas patriotas simultáneamente iban ingresando para tomar la ciudad propiamente dicha. La honrosa capitulación se había pactado para que los realistas salieran formados en batallones, la infantería, en escuadrones, la caballería, redoblando los tambores, con sus banderas desplegadas, y se iban desfilando hasta donde se encontraba instalado el general Belgrano. Y el primer batallón, primero empezó la ceremonia con la infantería realista. El primer batallón de la infantería realista, al pasar frente a donde estaba esperando los Belgrano, cada soldado tenía que dejar en el piso, en el suelo, todo su armamento, es decir, sus fusiles, sus pistolas, sus sables, en el caso que los tuvieran, sus correajes, las municiones, es decir, todo su armamento y todo lo que le daba el carácter de soldado, lo tenían que dejar en el suelo. Soldado por soldado dejaban todo eso en una ceremonia. ¿Y las banderas, Juan? Claro, vos fíjate que con las banderas tuvo algo particular. Las banderas no se entregaban, no se dejaban en el piso, sino que se las entregaba directamente en la mano. Fue una consideración que le tuvo el general Belgrano a sus vencidos, porque en la época era habitual que las banderas se dejaran también en el suelo a los pies del vencedor. En este caso se las tomaba en la mano, y nos cuenta el general Paz de que fue muy emocionante ver cómo el abanderado entregaba la real insignia, símbolo de 300 años de sumisión, de conquista y de vasallaje, con el cual los abanderados de la libertad se hacían cargo a partir de ese momento de la bandera. Entonces, con el primero y el segundo batallón fue así. Después se decidió agilizarlo un poco, es decir, unidades completas pasaban al frente, dejaban todo su armamento simultáneamente en el piso y se retiraban. Con lo cual la ceremonia se empezó a desorganizar porque no era el mismo ordenamiento que tenía hasta el principio. Nos cuenta también el general Paz que cuando llegó el turno de los músicos, los mismos dejaron sus pífanos, sus clarines, sus trompetas, los tambores también en el suelo. Los artilleros vinieron arrastrando sus cañones, los dejaron justo enfrente del general Belgrano. Eso fue una ceremonia realmente muy emotiva, donde nos cuenta el general Paz que los vencidos tenían una cara de humillación, algunos de odio, de bronca, de resignación, de tener que dejar lo que simbolizaba realmente el poderío del rey de España enfrente de los defensores de la libertad, que la miraban con mucha satisfacción, con una alegría contenida por hacer este triunfo realmente el más importante que habían tenido hasta ese momento las armas de la patria. Y nos cuenta el general Paz que después de haber dejado sus armas en el suelo y haberse retirado, perdieron ese orden, perdieron esa disciplina y se iban como una majada de carneros, nos dice, como que estaban como un rebaño, sin orden, sin nada, claro, con toda la moral baja y pésimamente ordenados. Con lo cual, en toda esta ceremonia, la depresión que deben haber sentido, la humillación, debe haber sido bastante fuerte. Uno se imaginaría en este momento, claro, ellos perdieron, son los humillados, las mofas, los insultos, las burlas hubieran estado a la orden del día en esta ceremonia, para humillarlos más todavía los vencidos. Justamente, eso iba la pregunta. Fíjate que el general Belgrano había dado estrictas órdenes de mantener la compostura, el respeto y la consideración hacia los vencidos, y que no iba a tolerar ningún tipo de falta de respeto hacia los soldados que se estaban rindiendo. ¿Y se mantuvo siempre? Y se mantuvo así. No se registraron ningún tipo de problemas o trastornos o incomodidades hacia ninguno de los oficiales o soldados de la tropa enemiga. Y fíjate vos que en los días subsiguientes, curiosamente, ya los soldados realistas despojados de sus armamentos y todos, se encontraron en las distintas tabernas de la ciudad y confraternizaron con los vencedores, es decir, con los mismos patriotas. Juan, vos fíjate que al ser todos americanos, porque convengamos que la mayoría del ejército realista eran casi todos o peruanos o altoperuanos, y los del ejército del norte
eran o provincianos o porteños, se encontraban en las tabernas, tomaban juntos, departían juntos y se formó una rara amistad entre los vencedores y los vencidos los días siguientes de la batalla de Salta. ¿Y Tristán estaba al tanto de eso? Sí, vos fíjate que Tristán no le gustaba muy mucho esta relación tan cercana entre sus soldados y los del ejército del norte. ¿Y por qué? Porque quienes más llevaban las de perder en todo este relacionamiento eran los soldados del rey, porque al encontrarse, al verse, al confraternizar, veían que los soldados del ejército patriota no eran los ogros que les había pintado la propaganda realista, no eran los herejes, sino que eran americanos como ellos y que realmente querían luchar por su libertad. Y esas ideas de libertad se les fueron implantando de a poco a estos soldados peruanos y altoperuanos, y el efecto del contagio pudo haber sido catastrófico si es que los realistas se quedaban en Salta durante mucho más tiempo. Quizá por esto se apresuró Tristán a sacar sus tropas cuanto antes para tomar el camino del Perú. Desde el día siguiente empezaron a salir. Ya antes de 3 días ya no había uno en Salta, fuera de los heridos y de Tristán, que permaneció unos cuantos días más. General José María Paz. Memorias póstumas. Belgrano, en todo esto, fogoneaba y alentaba esta relación cordial, por llamarle así, claro, entre los soldados de ambos ejércitos, porque él tenía la experiencia de la campaña del Paraguay, donde, a pesar de haber perdido la guerra, cuando fue a hacer esa campaña malhadada, de todas maneras, con las buenas relaciones que trabó con los paraguayos, consiguió que estos se plegaran a la revolución, digamos, hicieran su propia revolución y se declararan independientes de España en 1811. Después de que se rindió el ejército realista, se entregaron las armas, las banderas, los enseres, el material de guerra. El ejército realista se retira hacia el Alto Perú y quedaba ya únicamente enterrar a los caídos de ambos bandos durante la batalla de Salta. Entonces se resolvió enterrarlos a todos en una fosa común en el mismo campo de batalla que es hoy el campo de Castañares, en Salta. Enterraron a todos los caídos y en el lugar del campo de batalla, encima, en las proximidades de la fosa común, se erigió una gran cruz de madera como único monumento, con una leyenda que ordenó colocar el general Belgrano, que decía, aquí yacen los vencedores y vencidos del 20 de febrero de 1813. Lo que pasa es que esa cruz tuvo muchas peripecias en el transcurso de la historia, porque nos cuenta el general Paz que cada vez que los realistas tomaban Salta, la sacaban a esa cruz, la bajaban y la escondían. No tanto por hacer un acto sacrílego o de profanación, sino porque realmente esa cruz les significaba a ellos el significado de la derrota. Era para ellos una humillación muy grande. Entonces la escondían, la sacaban. Y cada vez que los patriotas reocupaban la ciudad de Salta, la volvían a colocar esa cruz allí. El general Paz lamenta que el único monumento de tan glorioso triunfo haya sido una cruz. Él decía que realmente sería bueno que en algún momento los argentinos tomemos conciencia de que fue quizás la victoria más importante de las fuerzas patrias durante la Guerra de Independencia y deberíamos tener un monumento acorde a eso. Ahora bien, esa cruz, ya consolidada la independencia, quedó en poder de Salta, pero te imaginas, con el tiempo, siendo cruz de madera, se fue degradando, se fue deteriorando. Tal es así que en 1834 un gobernador, un caudillo de Salta, el gobernador Pablo Latorre, la tuvo que más o menos volver a restaurar y le tuvo que poner un basamento de material a los fines de que no sufriera caídas porque estaba puesto directamente sobre la tierra. Pero esa cruz no se le hizo mucho mantenimiento y a fines del siglo XIX se cayó en pedazos, esa cruz y se rompió. Entonces los pedazos de esa cruz la recogieron unos seminaristas y se le entregaron al obispo Piedrabuena en ese entonces. El obispo Piedrabuena les entregó los restos de esta cruz a las autoridades para que hicieran algo al respecto, para que les restauraran. Entonces fue recién que en 1899 en Salta se conformó una comisión pro monumento de la batalla de Salta. Es decir, decidieron tomar la inquietud que tenía el general Paz de erigir un monumento y que esa comisión se encargara de hacer los proyectos para erigir ese monumento y también para restaurar la cruz del campo de Castañares, que era la cruz famosa de Belgrano. Esta misma comisión entonces encargó a 2 artesanos que vinieron de Buenos Aires de origen italiano,
un tal Rossi y otro de apellido Belagamba, para que restauraran esta cruz, y esta cruz se la colocaron los restos en un cofre de hierro con vitrinas de vidrio para poderlas observar. Y esa cruz se la dejó originariamente, este cofre, en el atrio de la iglesia catedral en su primer momento, y hoy está en la iglesia de la Merced de Salta, donde aún la podemos ver, a esta cruz histórica que es una reliquia que nos dejó el monumento de Belgrano. Ahora vos me preguntás, ¿y el monumento que quería paz? Bueno, esa misma comisión, fíjate vos particularmente, que en 1899 empieza a trabajar, de tal suerte que la idea de ellos era, para el año 1910, para el primer centenario de la Revolución de Mayo, tener inaugurado este monumento. Este monumento se hizo, un monumento magnífico que hoy está en la ciudad de Salta, en el Parque 20 de Febrero, casualmente donde fue la batalla de Salta, en el campo de Castañares. Es un monumento muy lindo. Luego fíjate la paradoja, ¿no? Este monumento fue diseñado, ideado por un artista español, don Torcuato Tasso. Belgrano recuperó la ciudad de Salta para la causa revolucionaria. La Asamblea General Constituyente le otorgó un sable de oro en reconocimiento a su bravura. Junto con el sable, el general recibió 40.000 pesos, pero solo con una condición. Exigió que ese dinero sea utilizado en la construcción de 4 escuelas de primeras letras en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Debieron pasar 184 años para que su deseo se cumpla. El 12 de abril de 2004, en Jujuy, y con el nombre de Legado Belgraniano, se inauguró la última escuela que había soñado. Belgrano murió el 20 de junio de 1820. El triunfo obtenido por Belgrano en Salta demostró que la revolución contaba con la fuerza militar suficiente para enfrentar a las experimentadas fuerzas realistas. En el plano político, sirvió para fortalecer el poder de la Logia Lautaro en Buenos Aires y la idea de atacar al enemigo aunque se encuentre fuera de los límites del virreinato del Río de la Plata. El triunfo en Salta selló la frontera en la quebrada de Humahuaca. Luego de esta victoria, los realistas nunca más pudieron avanzar hacia el sur. En Salta ondeó por primera vez en combate la bandera celeste y blanca. Los vientos que la sacuden están regidos por miles de corazones que lucharon por la libertad.